Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mis padres narcisistas arruinaron mi compromiso. Después de desenmascarar su juego tóxico, mi hermana regresó para la dulce venganza. Permítanme compartir mi situación actual, que requiere cierta contextualización para entenderla completamente. Soy una mujer de 26 años, la menor de 2 hermanas en una familia acomodada. Mi hermana mayor, llamémosla Sofía, tiene 35 años. Nuestros padres dirigen un próspero negocio familiar que ha asegurado nuestra estabilidad económica desde siempre. Mi llegada al mundo no fue planeada, lo que explica la considerable diferencia de edad con Sofía, y este hecho ha influido significativamente en cómo me han tratado a lo largo de mi vida. El éxito empresarial de mis padres moldeó sus expectativas hacia sus hijas. Esperaban que fuéramos igual de ambiciosas y exitosas que ellos. Sofía siempre fue su orgullo, destacando en cada meta que se proponía. En contraste, yo era la hija que se desenvolvía bien en general, pero sin alcanzar el nivel de excelencia de mi hermana. Nuestra diferencia de edad significativa resultó en una relación distante. No compartimos muchos momentos juntas durante mi crecimiento y ninguna hizo un esfuerzo particular por cambiar esta situación. No existía hostilidad entre nosotras, simplemente una brecha que nunca intentamos cerrar. Con el tiempo, me acostumbré a la indiferencia de mi familia y su preferencia por Sofía, optando por mantenerme al margen. A mis padres les bastaba con que no hubiera quejas sobre mí de terceros. Esto me llevó a evitar problemas a costa de mi libertad personal. Cuando cursaba la primaria, Sofía ya había terminado la preparatoria y se había marchado a una universidad prestigiosa. Su partida provocó que toda la atención de mis padres se centrara en mí, como si fuera su nuevo proyecto personal. Mi costumbre de mantener distancia hizo que sus intentos de conexión se transformaran rápidamente en presión constante para pasar tiempo con ellos. A pesar de mi frustración, me resigné a dedicarles un tiempo obligatorio diario. Aunque se esforzaron por construir una buena relación conmigo, yo había identificado sus tendencias narcisistas y había decidido independizarme en cuanto fuera posible. Durante este periodo, Sofía se había graduado y trabajaba en una empresa tecnológica. Allí conoció a su entonces pareja, llamémoslo Thomas, quien era su superior. Mis padres se entusiasmaron al enterarse de la relación, asumiendo que Thomas, por su posición, provendría de una familia adinerada. Sin embargo, al conocerlo, descubrieron que, aunque tenía una buena posición económica, no alcanzaba el nivel de riqueza de nuestra familia. Este descubrimiento manchó la imagen de Thomas ante mis padres, quienes comenzaron a presionar a Sofía para que terminara la relación. Ante su negativa, cambiaron de estrategia. Se acercaron a Thomas para elogiar su valentía por aceptar no tener hijos en el futuro por Sofía. Resultó que mi hermana había decidido no ser madre desde que comenzó a salir con él, pero Thomas desconocía completamente esta decisión. Esta revelación impactó profundamente a Thomas, quien poco después terminó la relación. Thomas era el hombre con quien Sofía planeaba casarse, y ella tenía la intención de hablarle sobre su decisión de no tener hijos después de que las familias se conocieran. Esta traición por parte de nuestros padres la afectó profundamente, llevándola a distanciarse lo máximo posible del hogar familiar. Aunque no participé directamente en este drama, me sentí muy mal por ella e intenté contactarla por correo electrónico, ya que no tenía su número telefónico. Después de varios intentos sin respuesta, también dejé de insistir. Mis padres, aunque enfurecidos por el distanciamiento de Sofía, mantuvieron el asunto en estricta confidencialidad dentro de nuestra familia inmediata. Para entonces, yo estaba por terminar la preparatoria y había decidido seguir los pasos de mi hermana, alejándome en cuanto pudiera. Me esforcé considerablemente y conseguí una beca para mi universidad preferida, ubicada a 2 horas de mi ciudad natal, lo que me permitió alcanzar la independencia financiera al terminar la escuela. Mis padres intentaron convencerme de aceptar su apoyo económico para mi educación. Lo que sospecho era una estrategia para mantener control sobre mí en el futuro. Decliné cortésmente y seguí mi camino. Durante los años siguientes, mis padres se involucraron más en mi vida que en la de Sofía, lo que me hizo suponer que algo significativo había ocurrido entre ellos. No presté mucha atención a sus intentos de acercamiento, pero ellos insistieron hasta el punto de presentarse en mi universidad en 2 ocasiones distintas. Solo se detuvieron cuando les pedí que no lo hicieran, ofreciéndoles a cambio asistir ocasionalmente a sus eventos sociales de alto nivel.
Como mencioné antes, mis padres habían mantenido su conflicto con Sofía como un secreto familiar. Sin embargo, durante una de sus fiestas, noté que habían comenzado a hablar negativamente de ella frente a amigos y familiares. Conociendo la verdad detrás de la historia y sabiendo que Sofía no tenía culpa alguna, encontré su comportamiento extremadamente tóxico. Aunque podría haberlos confrontado, anticipando su reacción irracional, decidí distanciarme definitivamente de ellos tan pronto como consiguiera trabajo después de mi graduación, que estaba a pocos meses de distancia. Durante mi último año universitario, conocí a Daniel. Estábamos en la misma generación y nos habíamos visto algunas veces, pero nos acercamos durante un proyecto grupal. Era el joven más amable e inteligente que había conocido, así que tomé la iniciativa de acercarme a él y pronto comenzamos una relación. Al conocerlo mejor, descubrí que había sido abandonado por sus padres y había crecido en hogares de acogida. Se había esforzado enormemente trabajando a medio tiempo durante sus estudios y solo pudo asistir a la universidad gracias a una herencia que su abuela le dejó específicamente para su educación. Su brillantez lo llevó a conseguir uno de los mejores paquetes de contratación durante las colocaciones de último año. Conseguí trabajo en la misma empresa que él, así que decidimos vivir juntos. La ciudad a la que nos mudaríamos estaba muy lejos de mi ciudad natal, lo que me pareció perfecto. Sofía también vivía allí, lo que hacía muy probable encontrarnos con ella. Sin embargo, dado que había mantenido su distancia conmigo todo este tiempo, decidí no informarle sobre mi mudanza. Informé a mis padres sobre mi nuevo trabajo durante la ceremonia de graduación y les presenté a Daniel como un amigo, conociendo su tendencia a investigar exhaustivamente si supieran que era mi pareja. No estaban contentos con mi mudanza a un lugar tan lejano, pero mi forma de comunicarlo dejó claro que su opinión no influiría en mi decisión. Se dieron cuenta de que les habría importado menos si Sofía aún estuviera presente en nuestras vidas. Conmigo, su hija no planeada, siendo su única esperanza, se dieron sin mayor discusión. Los años siguientes fueron maravillosos, con Daniel siendo una persona extraordinaria. Sabía que era el hombre con quien quería compartir mi vida. Mantenía conversaciones telefónicas ocasionales con mis padres, quienes habían comenzado a presionarme para que encontrara pareja, amenazando con emparejarme con el hijo de unos amigos de la familia si no lo hacía. Aún no les había contado sobre Daniel y yo, recordando vívidamente lo sucedido con Sofía y Thomas, y queriendo evitar un destino similar. Daniel me propuso matrimonio poco después, ambos teníamos 25 años, y naturalmente acepté. Él conocía cada detalle de mi dinámica familiar, por eso me sorprendió cuando sugirió informar a mis padres sobre nuestro compromiso. Le propuse fugarnos y celebrar una recepción solo con sus amigos y familia, ya que me sentía cómoda prescindiendo de mi lado familiar. Siendo el hombre comprensivo que es, Daniel sugirió dar a mis padres el beneficio de la duda, considerando que habían sido más amables conmigo en los últimos años y podrían haber superado sus prejuicios sobre la clase social. Aunque anticipaba el resultado, decidí intentarlo por Daniel. Teníamos planeado visitar mi ciudad natal un mes después del compromiso y, sorprendentemente, una semana antes nos encontramos con Sofía, algo que no había sucedido ni una vez en los 3 años que llevaba viviendo allí. El encuentro nos tomó por sorpresa y no sabíamos cómo reaccionar, pero Daniel rompió la tensión presentándose. Una vez que Sofía asimiló la situación, me abrazó inmediatamente y nos invitó a almorzar. Aceptamos su invitación, ya que estábamos haciendo compras. La conversación estuvo llena de revelaciones sorprendentes, pero hablaré de esto más adelante. Intercambiamos números y acordamos mantener el contacto. Daniel y yo visitamos a mis padres como estaba planeado. Se sorprendieron al ver a mi amigo, Daniel, acompañándome, pero cuando notaron el anillo de compromiso en mi mano, todo quedó claro. Su reacción inicial fue más de sorpresa que de shock, lo que me hizo albergar cierta esperanza sobre su aceptación de Daniel. Mi padre tomó la iniciativa de conversar con Daniel, preguntándole sobre su vida y planes futuros, a lo que él respondió con suma educación. Papá parecía impresionado, hasta que surgió el tema de su infancia. Tan pronto como Daniel comenzó a relatar sus experiencias traumáticas previas a la adolescencia, la expresión de mis padres cambió drásticamente de entusiasmo a decepción. Mi madre incluso me lanzó una mirada significativa mientras él hablaba, gesto que Daniel pareció notar, pues después de eso permaneció notablemente silencioso el resto del día. Al prepararnos para dormir, le pregunté si estaba bien,
y minimizó la situación diciendo que no pasaba nada. Nos marchamos al día siguiente, con mis padres pidiéndome que los llamara tan pronto como regresara. Sabía que Daniel estaba herido por la reacción de mis padres, y, aunque quería decir te lo advertí, opté por mostrar empatía y asegurarle que, sin importar lo que sucediera, él era con quien quería casarme y que la opinión de mis padres sobre nuestra relación era irrelevante. Esta declaración mejoró su estado de ánimo y regresamos a nuestra ciudad. Decidí llamar a mis padres como me habían pedido, principalmente para expresarles mi disgusto por su falta de respeto hacia mi prometido. La llamada se convirtió en la diatriba esperada sobre cómo podía estar con alguien de una clase social inferior. Continuaron diciendo que no podría adaptarme con él debido a mi crianza privilegiada, olvidando por completo que había estado viviendo con él durante tanto tiempo y que podrían encontrar una mejor pareja para mí. Me mantuve en silencio durante su discurso, y cuando terminaron, solo les dije una cosa, que no eran mis jefes y que nadie podía impedirme casarme con Daniel. Furiosos, terminaron la llamada. Lo que sucedió después es la razón principal por la que comparto esta historia. Después de esa llamada conmigo, mis padres decidieron contactar a Sofía después de casi 5 años. Me enteré por la propia Sofía. Sabían dónde trabajaba. Obtuvieron su correo electrónico del sitio web de la empresa y escribieron desde la cuenta de papá diciendo que era extremadamente urgente y que debería contactarlos lo antes posible. Sofía, temiendo que alguien estuviera gravemente enfermo, llamó a papá, quien le pidió que viniera a casa inmediatamente. Ella insistió en saber el motivo por teléfono, pero papá se mantuvo ambiguo, diciendo que le explicaría todo cuando llegara. Percibiendo la tensión en la voz de nuestro padre, tomó el primer vuelo disponible. Al llegar, fue recibida por el abrazo de nuestra madre, quien lloraba histéricamente. Papá la condujo a la sala y le pidió que se sentara. Pensando que alguien había fallecido, Sofía exigió saber qué estaba sucediendo. Fue entonces cuando nuestros padres le revelaron que yo había decidido cortar contacto con ellos por mi novio pobre. Desconocían que Daniel y Sofía ya se habían conocido, y continuaron describiendo su supuesta falta de modales, argumentando que yo había malinterpretado sus intenciones y rechazado su consejo de dejarlo, cuando solo querían protegerme. Sofía quedó impactada por lo bajo que podían caer solo para controlar nuestras vidas y los confrontó inmediatamente. Confundidos por su reacción, le preguntaron qué estaba mal, y ella les reveló que sabía que fueron ellos quienes destruyeron su relación con Thomas. Para contextualizar, el día que Sofía y yo nos encontramos, me enteré de que no había mantenido ninguna relación desde su ruptura con Thomas. Expresé mi simpatía y mencioné lo inadecuado que fue que mamá y papá revelaran su deseo de no tener hijos frente a Thomas. Ella me confesó que desconocía que nuestros padres habían iniciado esa conversación, creyendo que Thomas había sacado el tema de los hijos y nuestros padres habían respondido honestamente. Sofía estaba extremadamente dolida, pero había seguido adelante para evitar conflictos. Sin embargo, al ver que nuestros padres intentaban hacer lo mismo conmigo, decidió exponerlos. Cuando Sofía comenzó su confrontación, nuestros padres guardaron silencio rápidamente, conscientes de que sus lágrimas de cocodrilo ya no funcionarían. Ella continuó durante aproximadamente 1 hora, detallando cada acción que nuestros padres habían tomado para controlar nuestra infancia. Su catarsis no fue bien recibida por nuestros padres, quienes intentaron calmarla alegando que solo querían protegernos. Sofía, hastiada de su comportamiento, declaró que no quería mantener ningún contacto con ellos en adelante, advirtiendo que cualquier intento de comunicación de su parte podría resultar en una demanda por acoso. Nuestros padres hicieron todo lo posible por convencerla de no cortar lazos con ellos, pero era demasiado tarde. Sofía me llamó al llegar a su casa y me relató todo lo ocurrido. También me aconsejó mantenerme alerta, anticipando que mamá y papá dirigirían su atención hacia mí. Le agradecí y acordamos vernos el fin de semana. Tenía razón, pues poco después recibí una llamada de mamá pidiendo perdón y ayuda para reconciliarse con Sofía. Les respondí que no limpiaría su desastre y que sus constantes tácticas manipuladoras habían llevado a Sofía a cortar definitivamente el contacto con ellos. Mamá se enfureció y en un arranque de ira me culpó por causar el caos, diciendo que con esto había demostrado que verdaderamente era un accidente. Este comentario desencadenó mucho trauma infantil,
por lo que corté la llamada inmediatamente y la bloqueé. Aparentemente, se dio cuenta de lo cruel que fue ese ataque, pues recibí varias llamadas perdidas y mensajes de papá disculpándose por todo lo sucedido y solicitando una reunión en persona para resolver las cosas. Honestamente, estoy exhausta de su falsa fachada de familia perfecta y su obsesión por mantener las apariencias ante su círculo social exclusivo. No respondí a sus intentos de contacto y permanecí de muy mal humor todo el día. Las palabras de mamá sobre que todo era mi culpa siguen resonando en mi mente. ¿Estoy equivocada por haber informado a Sofía sobre la participación de nuestros padres en el fin de su relación? Lo cual llevó a que ella finalmente cortara todo contacto con ellos. Actualización 1. Saludos, agradezco enormemente la abrumadora respuesta a mi publicación original. No anticipaba que llegaría a tanta gente. Estoy verdaderamente agradecida por todos los consejos recibidos. Escribo esta actualización 2 días después. Como mencioné anteriormente, la llamada con mi madre me dejó bastante deprimida. Daniel lo notó y me llevó a cenar más tarde. Me ayudó a comprender que no tenía sentido aferrarme a las palabras de mi madre, considerando que a lo largo de los años ha demostrado su naturaleza voluble. También se disculpó por no haber escuchado mis advertencias iniciales e insistir en visitar a mis padres. Le aseguré que no había problema y le agradecí por dedicar tiempo a ayudarme con mi situación, prometiéndole que él sería mi prioridad sin importar las circunstancias. Al día siguiente, me reuní con Sofía y mantuvimos una extensa conversación. Nos conectamos al compartir nuestras experiencias sobre cómo nuestros padres nos habían tratado como trofeos desde el principio. Me contó los comentarios despectivos que mamá y papá habían hecho sobre Daniel, y aunque me enfureció, decidí no darle más importancia porque confrontarlos al respecto simplemente no valía la pena. Le pregunté si había cortado contacto con ellos debido a lo que le había revelado, y me explicó que lo había estado considerando durante mucho tiempo, especialmente considerando que prácticamente no habían mantenido contacto en los últimos años. Para ella, el límite fue cuando la contactaron por sus mezquindades relacionadas con perder su reputación, sin siquiera considerar que ella podría estar ocupada con su propia vida. En ese momento comprendió que ni ella ni yo les importábamos realmente, solo nos querían cerca cuando les convenía. Coincidí plenamente con su perspectiva y ya había decidido cortar definitivamente el contacto con nuestros padres. Sofía y yo congeniamos tan bien que acordamos hacer estas conversaciones algo regular. Gracias a vivir en una ciudad diferente, me he mantenido alejada de los rumores que seguramente surgieron después de los enfrentamientos de Sofía con nuestros padres. No he recibido más llamadas ni mensajes de ellos hasta ahora. Parece que han decidido no contactarme definitivamente y sinceramente espero que continúe así. Actualización 2. Han ocurrido numerosos acontecimientos desde la última actualización. Los detallaré a continuación. Esta actualización se escribe un mes después de la anterior. Después de conversar con Sofía, discutí con Daniel sobre nuestra boda y me di cuenta de que realmente deseaba una ceremonia, siempre y cuando no tuviera que lidiar con el drama familiar. Por lo tanto, decidimos no invitar a mis padres. Esta exclusión también serviría como una declaración clara de mi deseo de no mantener contacto con ellos. No había recibido ninguna llamada suya hasta entonces, así que todo parecía tener sentido. Anunciamos nuestra boda a través de Facebook mediante una invitación de "reserva la fecha" para amigos cercanos y familia. Mis padres estaban bloqueados. Sofía fue la primera en recibir una invitación y aceptó participar como dama de honor. Los preparativos avanzaban sin contratiempos hasta que un día recibí un correo electrónico spam desde la cuenta empresarial de papá. Comenzaba con asuntos relacionados con la empresa y rápidamente se convertía en una profunda disculpa, mencionando que se había enterado de mi boda por los padres de uno de mis amigos. Expresó cómo había abogado por mi relación con Daniel y reconoció que habían sido demasiado severos con él. Suplicó una segunda oportunidad para reconciliarnos. Naturalmente, rechacé su petición en una respuesta directa, indicándole que era muy poco y demasiado tarde, y procedí a bloquear el correo. La semana siguiente al anuncio, mientras Sofía y yo comprábamos y discutíamos los planes de la boda, recibí una llamada de mi abuela materna. La abuela y yo habíamos sido extremadamente cercanas durante mi infancia, y ella también estaba invitada a la boda. Al contestar la llamada, comenzó a recriminarme por excluir a mis padres de un evento tan significativo en mi vida.
No esperaba una reacción tan hostil de su parte y me quedé paralizada mientras continuaba llamándome cruel por mis acciones. Sofía notó mi estado de shock y tomó el teléfono de mis manos. Escuchó cada palabra hiriente que la abuela pronunciaba y decidió enfrentarla. Le dijo que simplemente no asistiera a la boda si esa era su opinión sobre mí. La abuela reconoció la voz de Sofía y guardó silencio, sabiendo que no tenía escapatoria. Sofía la confrontó, preguntándole por qué interfería ahora cuando no pudo defendernos cuando nuestros padres nos trataban como objetos, señalando lo vergonzoso de su comportamiento. La abuela explicó que mamá la había llamado, contándole que yo los había rechazado porque mi prometido los despreciaba. Por eso me había atacado verbalmente. Sofía, poco receptiva a excusas, le dijo a la abuela que tenía edad suficiente para no caer en las manipulaciones de mamá y que ahora solo podría asistir a la boda si se disculpaba conmigo, tras lo cual terminó la llamada. Casi inmediatamente, la abuela me llamó de nuevo, suplicando que no la excluyera de la boda, a lo cual accedí después de recibir sus disculpas. Este incidente me hizo comprender que, aunque Sofía y yo no fuimos cercanas durante nuestra infancia, ella seguía siendo mi hermana mayor dispuesta a protegerme. Tomé la decisión en ese momento y le pedí a Sofía que me acompañara al altar. Ella se emocionó profundamente y ambas derramamos lágrimas antes de que aceptara. Al regresar a casa, le conté a Daniel todo lo sucedido y él se mostró aún más feliz que yo de que Sofía desempeñara un papel tan importante en nuestra boda. La situación se ha mantenido tranquila hasta ahora, pero conociendo a mis padres, solo espero que la boda transcurra sin incidentes adicionales. Actualización 3. Saludos nuevamente. Debido a las numerosas consultas sobre la situación, escribo esta actualización final 3 meses después. Comenzando con las buenas noticias, Daniel y yo nos casamos la semana pasada. La boda fue una serie de eventos que procederé a explicar. Como era previsible, mis padres realizaron su última jugada mediante una publicación en redes sociales exponiendo su versión de los hechos, que nadie había solicitado. Después de publicar su perspectiva, culpándonos a Sofía y a mí de ser hijas desalmadas que abandonaban a sus padres en su vejez, también cuestionaron nuestro carácter. El contenido de la publicación era particularmente malicioso. Las personas que desconocían nuestro conflicto se enteraron a través de esta publicación. Numerosos familiares invitados a la boda se pusieron del lado de mis padres y me enviaron mensajes instándome a reconciliarme. En respuesta, publiqué una declaración clara indicando que cualquiera que apoyara a mis padres sería excluido de la boda, lo que resultó en una significativa reducción de la lista de invitados de mi lado. Cuando Daniel leyó la publicación, se indignó profundamente por el extremo al que habían llegado mis padres y sugirió iniciar acciones legales por difamación. Yo prefería evitar cualquier confrontación antes de la boda. Recibí una llamada de Sofía llorando sobre las consecuencias negativas que había experimentado después de la publicación, ya que sus redes sociales y correos electrónicos estaban inundados de mensajes ofensivos. En ese momento solo pude consolarla, pero decidí tomar medidas después de la boda. Elegimos realizar una boda en un destino específico, precisamente para evitar que mis padres pudieran presentarse inesperadamente y crear problemas. En esta ocasión intentaron contactar a Daniel, pero él simplemente los ignoró y procedimos con nuestra boda, que resultó tan hermosa como la había imaginado. Solo las personas que realmente deseábamos estuvieron presentes cuando Sofía me entregó a Daniel. Otro acontecimiento positivo fue que Sofía y uno de los padrinos desarrollaron una conexión especial y ella me comentó que veía potencial en la relación. Daniel me informó poco después que ambos habían decidido comenzar a salir, lo cual nos alegró enormemente a todos. Al regresar de nuestra luna de miel, decidí contactar a Sofía para consultarle sobre enviar una notificación legal conjunta a nuestros padres respecto al caso de difamación. Ella accedió inmediatamente. Aunque la publicación de Facebook había sido eliminada, afortunadamente Daniel había tomado una captura de pantalla y nuestro abogado consideró que era evidencia suficiente. Mis padres reaccionaron histéricamente cuando nuestro abogado los contactó informándoles sobre la demanda. Recibí numerosas llamadas de mi abuela, pero opté por ignorarlas conociendo su propósito. Al día siguiente, vi a mis padres por primera vez en meses. Se veían agotados, pero no me conmovió considerando que ellos habían provocado toda esta situación.
Mencionaron haber eliminado la publicación al percatarse de su error, pero nuestro abogado señaló los daños causados a la reputación de Sofía y la mía, dejando claro que su comportamiento tendría consecuencias costosas. Me aseguré de que entendieran claramente, enfrentarían importantes gastos económicos y tiempo por los daños causados. El rostro de mi padre palideció inmediatamente al escuchar esto y suplicó resolver el asunto extrajudicialmente. Sofía estaba determinada a hacerlos sufrir las consecuencias, mientras que yo solo deseaba terminar con todo lo antes posible. Consultando con Daniel, convencimos a Sofía de no proceder con la demanda a cambio de una disculpa pública y un contrato firmado donde se comprometieran a no contactarnos nuevamente ni a ella ni a mí, con consecuencias legales si lo incumplían. Solicitaron tiempo para considerar la propuesta y al día siguiente respondieron afirmativamente. Publicaron una disculpa completa tanto en sus cuentas personales como empresariales. También firmaron el contrato que legalmente nos desvinculaba de ellos. Mi madre parecía genuinamente arrepentida y se disculpó repetidamente antes de firmar el contrato, pero era demasiado tarde para una reconciliación. Muchos familiares y conocidos que nos habían criticado anteriormente han estado disculpándose, pero he decidido mantenerme alejada del drama y me he desconectado temporalmente de las redes sociales. Esta publicación en Reddit es lo primero que comparto en mucho tiempo. Edición. He notado los comentarios en esta actualización preguntando sobre nuestras vidas personales. Agradezco su preocupación. Durante el primer mes después de la disculpa, Daniel y yo estuvimos bastante ocupados respondiendo llamadas y mensajes. Sin embargo, como mencioné, tomamos un descanso de las redes sociales para centrarnos en nuestras vidas, lo cual ha sido beneficioso. Recientemente descubrí que estoy esperando nuestro primer hijo, y la alegría de traer una nueva vida nos mantiene a ambos felizmente ocupados. Sofía también enfrentó algunas dificultades después de la disculpa, especialmente porque fue quien confrontó verbalmente a nuestros padres, pero lo manejó admirablemente. Además, ella y el padrino de Daniel han estado saliendo durante 2 meses y su relación progresa positivamente. Le informé recientemente sobre mi embarazo y está extremadamente emocionada ante la perspectiva de convertirse en tía. Si todo continúa bien, ella y su novio podrían comprometerse pronto. Mis padres han mantenido su distancia según lo establecido en el contrato, y no me he preocupado por conocer su situación actual. Visité a mi abuela la semana pasada y mencionó que mamá está asistiendo a terapia después de todo lo ocurrido, pero preferí no ahondar en el tema y ella comprendió mi postura. Entiendo por qué algunos comentarios anteriores sugirieron que cortar el contacto con mis padres podría haber sido una medida demasiado severa. Sin embargo, considerando todo lo que experimenté durante mi infancia y cómo mi relación con Sofía fue perjudicada únicamente por las acciones de mis padres, me resultó imposible perdonar y aceptarlos después de una disculpa que pareció más forzada que sincera.